quiero que volcamos nuestra vista a nuestro invitado de México, el doctor Mario Valdés Marroquín. Por favor, un fuerte aplauso para él. El doctor es doctor en Biología y Medicina Biológica y el nombre de su conferencia es Neuropatía Diabética Bajo Peso Molecular. Bienvenido, doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pues muchísimas gracias a CISDET, al doctor Pedro Sánchez Cruz y a todo el equipo que conforma esta organización por permitirme participar el día de hoy con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos en la medicina biológica mexicana y en el tratamiento de diferentes enfermedades. La medicina biológica mexicana se ha abocado a trabajar con más de 80 tipos de cáncer, más de 90 enfermedades autoinmunes y hemos tenido mucho éxito en enfermedades que tienen que ver con la regeneración celular. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es la neuropatía diabética. Si nos ponemos a hacer análisis estadístico de cuántas personas sufren neuropatía diabética en América Latina, encontraríamos que existen aproximadamente 18 millones de personas que lo sufren. Imagínense 18 millones de personas con neuropatía diabética. Si lo vemos como empresarios diríamos, pues es una buena área de negocio, pero si lo vemos como seres humanos diremos qué tragedia, porque vivir con neuropatía diabética pues es una situación de una calidad de vida deplorable. Imagínense que caminan pisando brasas o pisando clavos o vidrios, o que sienten que su brazo se desprende y se cae o se corta. La sensación del dolor es enorme y a veces insoportable. Y el pronóstico es, no hay cura. La mayoría de los médicos dicen que no hay cura para la neuropatía diabética. Nosotros, en Biotab, Bioalcel y la medicina biológica mexicana, hemos creado un protocolo que nos permite mejorar las condiciones de los pacientes con neuropatía diabética. Pero para esto tenemos que entender lo que es la neuropatía diabética. Bueno, la neuropatía diabética es un daño generalizado de los nervios que es permanente, a la diferencia de la fibromialgia, que es itinerante. Y esto crea una desmielinización que va a generar daños, dolor o falta de actividad en algunos órganos. Existen 4 tipos de neuropatías diabéticas. Y bueno, empieza a ver otra de las características que nos hace un indicador de que la neuropatía diabética va en proceso, es precisamente los daños en la circulación. El problema de circulación es un factor importante para la atención del paciente con neuropatía diabética. Lo que tenemos que hacer es ver todos los vectores que influyen para la aparición de esta enfermedad o esta patología y atacarlos al mismo tiempo. Y es donde hablamos de una medicina integral holística, es decir, vamos a pensar en venas, vamos a pensar en arterias, vamos a pensar en colesterol, triglicéridos, vamos a pensar en niveles de azúcar y vamos a pensar también en presión. Fíjense que hemos visto pacientes con presión alta, súbita, que de repente desarrollan procesos de neuropatía debido a la hipertensión, que sería uno de los casos más benévolos porque lo otro podría ser un accidente cerebrovascular. Pero bueno, hay ciertas situaciones que condicionan la aparición de esta enfermedad. Como les decía, existen 80 millones de diabéticos en América Latina aproximadamente y 18 millones de personas que desarrollan la neuropatía, aproximadamente el 30%. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer una estrategia que nos permite controlarla. Podemos encontrar 4 tipos de neuropatías, son periféricas, focales, autonómicas y proximales. Las periféricas afectan los pies, las piernas y afectan las manos y los brazos.
Este tipo de neuropatía es la más común, la que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes. Existen otras neuropatías que también son muy complicadas y que son las focales, las autonómicas o las proximales. Las focales son afecciones en las que generalmente se dañan los nervios individuales, es decir, el paciente va a presentar un dolor o una contracción que va a estar ahí permanente. Imagínense que de repente les muerde un perro en un tobillo y se queda el dolor de la mordida toda su vida. Bueno, esa puede ser una neuropatía focal causada en un nervio y que va a mandar esa señal de dolor y va a ser permanente. Después tenemos daños autonómicos, un daño en los nervios que controlan los órganos internos. Entonces aquí se complica la situación porque pone en riesgo la vida del paciente. O sea, se puede dañar hasta el corazón con una neuropatía diabética. También es muy común encontrar que se daña la vejiga. Entonces, aparte de tener vejiga neurogénica, el paciente puede generar una vejiga neuropática. Y entonces su calidad de vida disminuye. La otra es una neuropatía proximal, que es un tipo muy raro, incapacitante de daño en los nervios de la cadera, glúteo o muslo. El daño generalmente afecta solo un lado del cuerpo. Bueno, las recomendaciones que dan dentro de la medicina tradicional, pues son estas. Mantener niveles de glucosa controlados, mantener niveles de presión controlados, evitar el sedentarismo, evitar fumar, elegir alimentos saludables y aliviar el dolor. Esa es la recomendación que se da normalmente para tratar un paciente neuropático. Nosotros en la medicina biológica mexicana abordamos la neuropatía desde otro punto de vista, no perdiendo la parte holística integral del tratamiento. Como habíamos mencionado, uno de los factores más importantes para promover la neuropatía, pues es precisamente el daño en la circulación. Si nosotros mejoramos la oxigenación de los nervios y mejoramos la circulación, podemos mejorar la condición del paciente. Por eso es importante abordar el sistema circulatorio de manera completa para poder tener un resultado favorable con el paciente. Recordemos que tenemos otras concomitantes que nos van a hacer que también se manifieste la enfermedad, pero lo vamos a abordar por sistemas. Entonces, para controlar la circulación, nosotros en la medicina biológica mexicana utilizamos herbolaria. No les había comentado, pero la medicina biológica mexicana está dividida en 4 fases. O cuatro columnas. La primera es nutrición aminoácidica, la segunda es una TCA, trasplante de células autólogas, la siguiente es una herbolaria y la cuarta parte de la medicina biológica mexicana es alimentación. Bueno, dentro de la herbolaria tenemos plantas maravillosas que tienen un efecto increíble en la circulación. Postdata en esta situación, les puedo comentar que aquí tenemos algo parecido al Viagra al utilizar estas plantas. ¿Por qué? Porque mejora absolutamente la circulación. Los resultados son increíbles, ¿sí? Y son plantas naturales. Y les comento, pues yo pertenezco a una organización que se llama Hermenac, y es una organización nacional de México de herbolarios. Soy el presidente de esa asociación. Lo que buscamos es profesionalizar la herbolaria y regresar a nuestros ancestros y regresar a nuestras costumbres y regresar a lo original y natural que ha funcionado durante miles de años. Dentro de algunos de los compuestos que manejamos aquí, existen plantas que tienen más de 2.500 años de utilizarse. 2.500 años, imagínense, y siguen funcionando porque no se pierde el poder curativo de la planta ni el principio activo. El principio activo ahí está. Entonces, un caso de ellos es Olea europea, que es un hipotensor. Es una planta maravillosa. Bueno, ¿y quién es? Pues es el olivo, las hojas de olivo. Las hojas de olivo son hipotensoras, es decir, cuando una persona tiene presión alta, nos baja la presión. Nosotros las usamos en tintura y es tan increíble el efecto que tiene que se utiliza a nivel sublingual.
La técnica que se ha utilizado para la obtención del principio activo nos permite utilizarlo a nivel sublingual y el efecto es casi inmediato. Los pacientes dejan de ir a un hospital por una crisis hipertensiva. La otra planta increíble que tenemos es Fraxinus excelsior. También es hipotensor, pero tiene otra característica importante, es un vasoregenerador. Es decir, va a rejuvenecer las paredes de los vasos sanguíneos. Y eso es importante en las personas de la tercera edad. Pero además es importante en pacientes que tienen la neuropatía porque nos va a mejorar la conducción del oxígeno hacia los nervios, que ese es el factor que generó la neuropatía. Después tenemos a Videns pilosa. Videns pilosa es hipoglucemante e hipotensor. ¿Qué quiere decir? Tiene dos efectos. O sea, nos va a controlar niveles de azúcar y niveles de presión. Eso es muy importante porque podemos encontrar plantas que de manera única, con una sola planta, podemos atender varias patologías del paciente. En este caso, Videns pilosa es una maravilla. Es una planta que conocí hace aproximadamente 10 años subiendo una pirámide y me tropecé con ella. Y es una planta que había mucho en el rancho. La conocí herbolariamente. Entonces, voy caminando, me tropiezo precisamente en Cholula y digo, triste planta, aquí estás, donde quiera invades. Y me dice un campesino, no le hable así, es una planta maravillosa. Es una planta que combate las infecciones urinarias, es un antibiótico. Increíble. Cuando yo recibo la información etnobotánica de Videns pilosa, la combino con la investigación científica que hay y concuerdo con la información que daba el campesino. Y desde entonces nosotros utilizamos a Videns pilosa principalmente para combatir infecciones urinarias recurrentes. Después está Eriobotria japonica. No es de México. Nosotros en la herbolaria que utilizamos dentro de la medicina biológica mexicana, utilizamos herbolaria de todo el mundo. Desde África, China, India, Norteamérica y Sudamérica. Entonces tenemos un vasto biblioteca de plantas medicinales que usamos para combatir enfermedades. Eriobotria japonica, como su nombre lo dice, viene de Japón. Y es una planta comestible, es decir, sus frutos se consumen, pero tiene un efecto increíble en la regulación de la presión y la regulación de los niveles de azúcar. Y tiene otra característica aún más importante, pero no vengo a hablar de eso, pero les voy a decir. Esa planta combate la metástasis de seno, principalmente de próstata. Evita que las células tumorales se anclen a las células sanas. Entonces es una planta maravillosa para el combate de cáncer, ¿sí? Eriobotria japonica. Después tenemos otras plantas que tienen la actividad directamente antiglucemante, como Justicia específera, Azadirachta indica, Terexacum officinalis y Tecoma extens. Bueno, estos son los nombres científicos. La ventaja que tienen, que yo les muestre esto así, es que ustedes pueden googlearlo y hacer lo que quieran, ¿sí? Porque son sus nombres científicos. Entonces, tenemos una planta ahí arriba que se llama Justicia específera. En México se le llama muicle. No sé cómo le llamen ustedes aquí en Colombia, pero también hay en Colombia, sí la encontré. 2 minutos. ¡Ay, caray! Bueno, seguimos. Entonces, mire, Justicia específera es para bajar los niveles de azúcar, pero es una planta increíble. Tiene un poder maravilloso. Esta planta combate la leucemia. Yo trato pacientes con leucemia con esta planta. Búsquenlo, busquen ese nombre, es maravilloso. Bueno, la otra parte de la enfermedad es atender el dolor. Les voy a dar algunos nombres muy especiales de unas plantas que se los voy a dar de voz, no están escritos. Tenemos una planta que le llamamos Pinaval aceite. Esa planta quita el dolor pero no duerme. Es increíble. Dolores contundentes los quita pero no duerme. Nada más quita el dolor. Se llama Ptelea trifoliata.
Después está el artrobal, que es un conjunto de plantas, entre ellas incluida la ortiga, para atacar el dolor y la inflamación. Y tenemos sales de Epsom. Regresamos a una cultura algo antigua en la utilización de sales de Epsom. Las sales de Epsom nos permiten regular el dolor haciendo un intercambio iónico de calcio por magnesio. Y entonces bajamos inflamación y quitamos el dolor. Pues bueno, quiero agradecer a mi familia, a mi madre, a mi hija y a mi socio por permitirme estar aquí y por permitirme trabajar y estar para poder ayudar en diferentes enfermedades. Y pues quiero aprovechar, miren, en México hacemos una dinámica bien interesante, vemos enfermedades bien raras y salgo en un programa de televisión y me hacen preguntas al aire. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta de algo que quieran saber cómo se trata o cómo se puede ayudar, encantado. Muchísimas gracias.